Con mucha frecuencia escuchamos y pensamos que términos como nacionalismo, como nación, están exentos de estereotipos. Es decir, como si esos términos surgieran naturalmente. No, son muchos los discursos que han contribuido a la invención de la nación, de los nacionalismos, entre ellos el de la filosofía. Uno puede rastrear la historia de Costa Rica y encontrar víctimas que, sin embargo, no están presentes en los relatos que los filósofos hicieron de nuestra historia. Alexander Jiménez. Metáforas, ficciones, nacionalidades y otros cuentos. Lo que creemos ser, lo que nos dijeron que éramos y lo que podemos llegar a ser. Mitos y realidades. En este capítulo de Identidades, conversaremos con el filósofo y profesor de la Universidad de Costa Rica, Alexander Jiménez Matarrita, quien es autor del ensayo El imposible país de los filósofos, en donde se explora la invención y constitución del nacionalismo costarricense. En el campo de los estudios en los cuales te has realizado también, la invención de la nacionalidad es un mito, es una construcción ideológica o se niega completamente que esto sea posible. Bueno, los que estudian el tema de la identidad nacional, de la nacionalidad y de los nacionalismos, suelen mencionar, digamos, dos formas distintas de entender estos temas. Una forma a la que llaman forma moderna de entender la nacionalidad, que supone que la nacionalidad es una invención que tiene un momento en el que nace, en el que se desarrolla, que sufre cambios. Y hay otra forma de entender el tema de la identidad y de la nacionalidad que supone que no, que la identidad y que la nacionalidad son rasgos más o menos perennes o en todo caso muy antiguos de los grupos y de las sociedades. En mi caso, obviamente, yo asumo la tesis modernista que supone que las identidades y las nacionalidades tienen un comienzo, y es un comienzo más bien reciente. Es decir, cuando hablamos de identidad costarricense o de nacionalidad costarricense, tenemos que situar eso fundamentalmente en el siglo XIX. Es ahí donde comienza a desarrollarse. ¿Cómo deberíamos entender la noción de invención? Porque pareciera que el término lo utilizamos como muy laxamente, y entonces cuando dicen que inventaron a Costa Rica o que los costarricenses somos producto de una invención discursiva, como que uno se siente afectado. ¿Qué es lo que está funcionando? Eso es cierto, ese es un término que se usa mucho y que pocas veces se explica. El término remite a un historiador inglés muy importante para el estudio de los nacionalismos, que es Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm habla de la invención de tradiciones como parte de las estrategias para crear una identidad nacional y como parte de las estrategias nacionalistas. Y para él, una invención es una construcción cultural, la construcción, dice él, de un artefacto. Así como se construye una nave espacial o se construye una máquina para estudios físicos, así también la nación y la nacionalidad son invenciones. Eso quiere decir que no son cosas irreales o falsas, significa que han sido creadas en determinado momento y que tienen una función. Por ejemplo, la figura de Juan Santamaría, esa es una tradición inventada. ¿Esto significa que Juan Santamaría no existió? No, no significa eso. Eso significa que no hubo guerra y expulsión de los filibusteros. Tampoco significa eso. Significa que en un determinado momento
ni Juan Santamaría ni la Guerra Nacional fueron importantes para esta sociedad. Es decir, eso fue en 1856, 1857. ¿Cuándo empezó a ser fundamental para Costa Rica la figura de Juan Santamaría y de la Guerra Nacional? En la década de 1880. Eso significa que en esa década esta figura y este proceso militar, digamos, se fueron inventando como fundamentales para la nacionalidad costarricense. Entonces, inventar tradiciones o inventar naciones significa darle importancia simbólica, darle importancia histórica a ciertos eventos. O sea que inventar no significa inventar de la nada, De la por nada. supuesto. Las identidades, tal como las consideramos ahora, son construidas por élites políticas e intelectuales que definen, por ejemplo, cuáles son las características de ese grupo o del grupo que reclama esa identidad, quiénes forman parte de ese grupo, quiénes están afuera, y otra serie de aspectos similares. Desde ese punto de vista uno podría, en un sentido más radical, señalar que toda identidad es una invención. Ahora, cuando uno dice invención, también el vehículo va a ser el discurso, la palabra. ¿Significaría esto que más o menos hacia 1880 empiezan como a escribirse, empiezan las narraciones ya relacionadas con la guerra del 56 y la figura de Juan Santamaría? Claro, en la invención de la nación costarricense, de la nacionalidad costarricense, los discursos son fundamentales y de eso vamos a hablar bastante en este programa. Pero no solo los discursos, Sonia. En la década de 1880 comienza en Costa Rica a construirse otro tipo de objetos y artefactos que también van a ser importantes para la identidad y para la nacionalidad. El Teatro Nacional, el Archivo Nacional, Los monumentos. los monumentos nacionales, efectivamente. Luego el Teatro Nacional, la literatura nacional, de tal manera que algunas de esas cosas son de tipo discursivo, otras cosas son de tipo material, otras son de tipo institucional. Y digamos que inventar una nación es un proceso complejo, que incluye discursos, objetos, instituciones, claro. ¿Y por qué hay que inventar una nación? Digamos que después de la independencia del Imperio Español, las que eran provincias de Centroamérica necesitaron constituirse como repúblicas y como estados soberanos. Para constituirse como repúblicas o como estados soberanos, hubo que inventar, aquí otra vez el término, cierto tipo de mecanismos propios de un estado. Hubo que inventarse un territorio, un ejército, la recaudación de impuestos, unas leyes, relaciones internacionales, Sus símbolos los símbolos, nacionales. comercio. Pero además había que inventarse un pueblo que fuera exclusivo de ese territorio y de ese estado. Y ahí es donde es importante inventarse una nación. Inventarse una nación significa inventarse una historia, una lengua, una cultura, unas formas de vida comunes. La nación significa todo eso. De tal manera que inventar una nación es un mecanismo político fundamental. De hecho, no hay Estado nacional si no hay una nación y un Estado. Y en Centroamérica, las provincias de alguna manera primero inventaron el Estado y luego fueron inventando la nación. Yo diría que en Costa Rica, la nación costarricense termina de inventarse a mediados del siglo XX. Antes de eso había partes del territorio nacional que no estaban incluidos dentro de la imagen de nación. Punta Arenas, Guanacaste, Limón, de alguna manera eran territorios todavía no nacionalizados.